Hola, mi nombre es Luz Elena Cruzado, aprendiz del programa Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos del SENA. En este video presentaré el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en Colombia en el año 2018 por el DANE. El propósito de este trabajo es conocer cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los colombianos, interpretando los principales resultados del censo. Explicación del instrumento de recolección de datos. El Censo Nacional de Población y Vivienda es un instrumento de recolección de datos que realiza el DANE cada varios años. Su objetivo es contar a todas las personas y viviendas del país, recolectando información sobre edad, sexo, educación, empleo, condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos. Estos datos permiten conocer la realidad social y económica del país y ayudan al gobierno a planificar políticas públicas más efectivas. Análisis y respuesta de las tres preguntas. 1. ¿Cuántos somos? En el año 2018, la población total de Colombia fue de 48.258.494 personas. Esto significa que el país creció cerca de 4,5 millones de habitantes en comparación con el censo anterior, 2005. Distribución por sexo. El censo mostró que las mujeres son mayoría, con un 51,2%, mientras que los hombres representan el 48,8%. Esto indica que en Colombia hay aproximadamente 103 mujeres por cada 100 hombres. Nivel educativo. Educación básica primaria, 35%, educación secundaria, 29%, educación superior, 16%, 16% sin educación formal, 8%. Esto demuestra que la mayoría de los colombianos tiene educación básica o media, pero aún hay un porcentaje importante sin estudios superiores. Migración. El 10,8% de los colombianos vive en un municipio diferente al de su nacimiento, lo que refleja una alta movilidad interna en busca de mejores oportunidades laborales o educativas. Además, se evidenció un aumento de migrantes venezolanos, especialmente en las ciudades de frontera como Cúcuta y en la región Caribe. Conclusión parcial. Colombia es un país con mayoría femenina, en proceso de mejorar su educación y con alta movilidad poblacional tanto interna como externa. 2. ¿Dónde estamos? Zona urbana, 77,1%, zona rural, 22,9%. Esto muestra que la mayor parte de los colombianos vive en las ciudades, reflejando un proceso de urbanización creciente. Las principales regiones con más población son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, donde se concentran las oportunidades de empleo, educación y servicios. Alfabetismo, 94%. Significa que casi todos los colombianos saben leer y escribir, aunque todavía hay retos en zonas rurales. Desplazamiento forzado se presentó principalmente en Chocó, Cauca y Nariño, departamentos afectados por el conflicto armado y la falta de oportunidades. Conclusión parcial. Colombia tiene una población muy concentrada en áreas urbanas y un buen nivel de alfabetización, pero las zonas rurales siguen siendo vulnerables por el desplazamiento y menor acceso a servicios. 3. ¿Cómo vivimos? Tipos de vivienda. Casas, 67%, apartamentos, 20%, otros cuartos, ranchos, chozas, 13%. La mayoría de las personas viven en casas independientes, aunque hay un porcentaje significativo en condiciones más precarias. Servicios básicos, electricidad 96%, agua potable 90%, alcantarillado 85%. Esto refleja mejoras en infraestructura, pero aún hay zonas rurales donde los servicios son limitados. Jefatura de hogar. Mujeres jefas de hogar, 40%, jefes de hogar, 60%. La participación femenina en la dirección del hogar ha crecido, mostrando cambios sociales y económicos importantes. Conclusión parcial. La mayoría de los colombianos vive en viviendas dignas con acceso a servicios, aunque las brechas entre el campo y la ciudad siguen siendo notorias. El aumento de mujeres jefas de hogar demuestra un avance en la equidad de género y la independencia económica. Gráfico 1. Distribución por sexo. Tipo, diagrama circular de pastel, mujeres 51,2%, hombres 48,8%. En Colombia hay una ligera mayoría de mujeres. Por cada 100 hombres hay aproximadamente 103 mujeres. Gráfico 2. Nivel educativo. Tipo, diagrama de barras. Educación básica primaria, 35%. Educación secundaria, 29%. Educación superior, 16%. Sin educación formal, 8%. La mayor parte de la población cuenta con educación básica o media, y aún son pocas las personas con estudios superiores. Esto indica la necesidad de fortalecer el acceso a la educación superior en todo el país. Gráfico 3. Zona de residencia.
Tipo diagrama de columnas urbanas 77,1%, rural 22,9%. La mayoría de los colombianos vive en zonas urbanas, lo que demuestra un proceso continuo de urbanización y migración del campo a la ciudad. Gráfico 4. Tipos de vivienda. Tipo diagrama de pastel. Casas 67%, apartamentos 120%, otros ranchos, chozas, cuartos 13%. La mayoría vive en casas, aunque aún existe una parte de la población con viviendas en condiciones más simples o informales. Gráfico 5. Acceso a servicios básicos. Diagrama de barras: electricidad 20%, agua potable 90%, alcantarillado 5%. El acceso a servicios básicos es alto, aunque todavía hay comunidades rurales con limitaciones en agua y alcantarillado. La tabla Variables medidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 presenta los principales aspectos que el DANE analizó para conocer la realidad demográfica del país. En ella se incluyen variables como el sexo, que distingue entre hombres y mujeres, el tipo de dato es cualitativa nominal, la edad, que mide en números los años de las personas, el tipo de dato es cuantitativa continua, y el nivel educativo, que clasifica los grados de estudio alcanzados. El tipo de dato es cualitativa ordinal. También se consideran la zona de residencia, que diferencia entre áreas urbanas y rurales, el tipo de dato es cualitativa nominal, y el tipo de vivienda, que indica si las personas habitan en casas, apartamentos o ranchos, el tipo de dato es cualitativa nominal. Además, se mide el acceso a servicios básicos como electricidad, agua y alcantarillado. El tipo de dato es cualitativa nominal o dicotómico, y la jefatura de hogar, que muestra si el responsable del hogar es hombre o mujer. El tipo de dato es cualitativa nominal. ¿Cómo estos datos ayudan a entender la realidad del país? Permiten conocer la estructura demográfica del país, cuántos somos, cómo vivimos y en qué condiciones. Muestran las desigualdades entre zonas urbanas y rurales, especialmente en educación y servicios públicos. Ayudan al gobierno y a las instituciones a planificar políticas públicas más efectivas en vivienda, educación, empleo y salud. Reflejan los cambios sociales y la evolución de los hogares colombianos, destacando el papel de la mujer y la urbanización creciente. Del análisis de estos datos, podemos concluir que Colombia es principalmente urbano, con avances importantes en educación y servicios básicos, aunque todavía existen diferencias entre las zonas rurales y las grandes ciudades. También se evidencia que las mujeres tienen una participación más activa como jefas de hogar y que el país continúa enfrentando retos relacionados con la migración y el desplazamiento forzado. En general, los datos del censo reflejan una sociedad en crecimiento y transformación. Estos datos del censo son muy valiosos porque nos ayudan a comprender cómo vivimos y qué necesitamos mejorar. Gracias a esta información, el gobierno puede planear mejor la inversión en salud, educación, empleo y vivienda. Como ciudadanos, debemos reconocer la importancia de participar en los censos, porque nuestros datos ayudan a construir un país más justo y con mayores oportunidades para todos. Con esto concluyo mi presentación sobre el Censo de Población y Vivienda en Colombia del año 2018. Agradezco al SENA y a mi instructor por esta oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.